Sorprendentemente, el gobierno de Saltillo, Coahuila, el ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, publicó vía Twitter una serie de publicaciones, fue un par en realidad de publicaciones sobre la promoción de una candidata a diputada del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Estás viendo en pantalla justo el tweet que emitió el gobierno de Saltillo. Promovió justo a la candidata Luz Helena Morales. Esto ocurrió hace apenas unas horas. Ves la grabación de esta manera porque minutos después borró estos dos videos, estos dos tweets. El primero fue con un video, el que estás viendo en pantalla, y como ves, dice: en estos 24 días de campaña hemos recorrido las colonias del Distrito 12 para llevar nuestras propuestas y consolidarlas como la mejor opción que representará a sus habitantes en el Congreso de Coahuila. El segundo tuit decía: seguiremos recorriendo cada rincón para escuchar a nuestra gente y así como estamos ahorita, regresaremos a dar resultados. Es mi compromiso. Lo que llamó la atención, obviamente, estos tweets fueron borrados desde esta cuenta, pero lo que llamó la atención es que estos mensajes, sobre todo el video que viste en pantalla, el video que compartió el ayuntamiento, ni siquiera lo había compartido en ninguna de sus redes sociales la misma candidata. ¿Quién está operando la cuenta de redes sociales que tiene acceso privilegiado a spots publicitarios? Primera pregunta. Y la segunda, ¿alguna autoridad electoral que esté allí viendo, lista para hacer las sanciones correspondientes? Bueno, estaré al tanto. Así iniciamos. Bienvenidos. Comenzamos. La semana pasada te traje un video a este canal en donde te platiqué precisamente de la preocupación por parte del gobierno de la Ciudad de México sobre las manifestaciones que estaban por venir y que estaba coincidiendo con el arribo de manifestantes, con el arribo de gente de Frena. Esta fue la imagen miniatura. Te platiqué de cómo el gobierno de la Ciudad de México reconoció que pues sí, están entrando los de Frena al Zócalo a manifestarse en contra del presidente y que había otras manifestaciones programadas que querían entrar al Zócalo. No nada más los de Frena, sino también un grupo de feministas, bueno, varios grupos feministas. Venía la marcha de Ayotzinapa y también la del 2 de octubre, la cual se caracteriza por tener actos vandálicos. No, insisto, no quiero generalizar con todos los que manifiestan, con todos los que se manifiestan. El año pasado en específico hubo grupos de encapuchados que se colaron en algunas de estas manifestaciones, incluso desconocidos por los mismos organizadores de estas marchas, que decían: no, nosotros no estamos alentando este tipo de protestas. Ellos, los encapuchados, no son nosotros los que estamos pidiendo justicia, ya sea por una cosa o por la otra. Pero bueno, quedó en evidencia justo la preocupación del gobierno de Claudia Sheinbaum y tal cual la preocupación, pues no se necesitaba tener mucha, pues una bola de cristal como para saber que en efecto iba a haber este tipo de acontecimientos como el que tuvimos hace unas horas también en la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió este 28 de septiembre del 2020 en la Ciudad de México con motivo justo de las manifestaciones para pedir la despenalización del aborto? Bueno, hoy por la mañana el gobierno de la Ciudad de México informó que esperaba al menos 3 manifestaciones que querían llegar al Zócalo capitalino y se estaba dando en un contexto bastante interesante porque estamos hablando, y complejo para las autoridades, porque está la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una protesta de mamás de personas desaparecidas. Inicialmente inició así la protesta, se ha extendido por tema de feminicidios, han apoyado grupos feministas esta toma y llega entonces este momento para la manifestación. En el Zócalo, desde muy temprano, los policías empezaron a acercar el primer cuadro de la ciudad y decidían quiénes sí entraban y quiénes no entraban a esta zona del centro de la capital del país. El criterio, según
la justificación de las autoridades es que lo hacían pues para cuidar de los manifestantes que se acercaran a las personas que ya habían ingresado al mismo Zócalo capitalino. Hubo una conferencia hoy por la mañana, la ofreció la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultas Mayores. En esta conferencia informó Paulina Telles, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, que había un grupo de feministas que había estado realizando protestas en la Ciudad de México, que cobraba 3,000 pesos a las víctimas de feminicidio por gestionar reuniones con autoridades justo de la Secretaría de Gobernación. Según la servidora pública, la fuente que le dijo esta información fueron las mismas víctimas que le dijeron, pues es que solamente podemos acercarnos con ustedes mediante el pago con este grupo de feministas que estuvo protestando el 23 de septiembre, tomó la caseta de Tlalpan y dijeron ser de Guerrero y estuvieron cobrando en la caseta, bueno, estuvieron pidiendo una cuota a las personas que se estaban manifestando. Esto es lo que dijo la servidora pública, Paulina Telles. Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina, dio información también que provocó bastante polémica a lo largo del día. Exhibió a una empresaria, a María Beatriz Gasca. La exhibió por apoyar a quienes ocupan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes están ocupando las instalaciones de la CNDH. Dijo que se trataba de una investigación pública, más no una investigación política. Una investigación pública que se hizo en una tarde. Las pruebas, asegura, es que no, si bien no la vieron a la empresaria en actos violentos, sí la vieron entregando víveres desde un auto de lujo a quienes tienen ocupado la CNDH y también la vieron como oradora el pasado 15 de septiembre en las mismas instalaciones. La identificó como la vicepresidenta de GIN Group o GIN Group, una empresa que también dijo es investigada por emitir o ha sido investigada por emitir facturas falsas, presuntamente, por dedicarse al outsourcing, por también, pues la identificó como cercana al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto fue parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum en la mañana. Es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre se le vio entregando, todo esto está en redes sociales, se le vio entregando víveres desde un auto de lujo a Cuba 60. El 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó el Antigrita y esto está inclusive en las propias redes sociales de ella. Ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta. Y pues en una búsqueda ahí en Google, ¿quién es ella? Bueno, desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de Recursos Humanos de GIN Group, empresa especializada en administración de outsourcings y una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda, inclusive por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es considerada, así viene en las propias redes sociales, como el brazo derecho del presidente del grupo, Raúl Beiruti Sánchez. Recientemente el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, también es público, dieron a conocer un listado de decenas de empresas vinculadas a las compañías factureras y al delito de evasión de impuestos. Por lo menos 5 empresas de esta persona, de Raúl Beiruti, estarían involucradas en estos delitos. Queremos también comentar que el empresario Raúl Beiruti estuvo ligado de manera muy importante al poder político del país en la pasada administración. Bueno, es muy importante hacer una serie de apuntes sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum hace unas horas. De entrada dijo que no hay una denuncia por todo lo que estuvo señalando. Recalcó, es una investigación pública, no una investigación política. Y exhibió a la empresaria por el hecho de ser una empresaria que apoya la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si la señalada no hubiera sido empresaria, no lo hubiera exhibido. Hay muchas personas
apoyando la toma de la CNDH y que no fueron exhibidas hoy. Si la señalada no hubiera apoyado la toma, tampoco la hubiera exhibido. Este señalamiento vino con una ola de irregularidades y estigmas adjudicados a todo esto. Por ejemplo, que trabaja en una empresa que se dedica al outsourcing, tan criticado y cuestionado actualmente. También por emitir facturas falsas, por su cercanía con un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que se le han encontrado tantos casos de corrupción. Pero todos estos son investigaciones de otra índole, que nada tienen que ver en el contexto en el cual nos encontramos, completamente diferentes. Aún así, fueron parte de pues lo que señaló, parte de la exhibición que dio Claudia Sheinbaum a la empresaria. La respuesta, como era de esperarse, la empresaria dijo que pues está en su derecho a manifestarse, a apoyar cualquier movimiento que ella considere como una causa justa, y la empresa que pues salió embarrada en todo esto, dijo, pues se deslindó de las actividades políticas y sociales de Beatriz Gasca y dijo que iba a investigar si merecía algún tipo de sanción, como el despido, por ejemplo. Pero para entonces ya la Beatriz Gasca ya había dicho que renunciaba al cargo. Se estaban calentando los ánimos y todavía no iniciaba la manifestación. Las autoridades de la Ciudad de México informaron y confirmaron que en efecto se trataba de 3 manifestaciones las que iba a haber y que entonces habían desplegado a 2.600 servidoras públicas, 900 para labores de diálogo y paz, contacto con las manifestantes, y 1.750 mujeres policías y personal de derechos humanos. Para entonces también ya los ánimos estaban crispando. La situación apuntaba a que pues se iba a tornar difícil. Todo un día ya de una mañana de polémicas. Llegó el momento de las marchas. Estamos hablando de que se marcharon por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. A la 1:30 de la tarde, el primer bloque salió del Monumento a la Revolución, con el objetivo de llegar al Zócalo. A las 4 de la tarde salió el segundo bloque y estuvo en la Cámara de Diputados. Y el tercer bloque se quedó de ver a las 5 de la tarde en el hemiciclo a Juárez. También todo muy cerca del centro, salvo la Cámara de Diputados. El primer bloque empezó a avanzar y entonces avanzó, partió del Monumento a la Revolución y llegó a la avenida Juárez con el objetivo de llegar al Zócalo. Iban haciendo pintas a su paso y entonces fue encapsulado este primer bloque por policías, en donde a la altura más o menos de donde fueron detenidos los de Frena la semana pasada, y para entonces ya en esta labor de la policía ya estaban conformados, ya había elementos hombres, no nada más mujeres, algunos, pero ya había presencia de ellos. Las manifestantes para entonces ya acusaban represión por parte de Claudia Sheinbaum. En tanto, las autoridades de la Ciudad de México respondieron ante estos señalamientos. Estamos hablando alrededor de las 4 de la tarde. Respondieron de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México que no hay represión, que hay un grupo de conservadores, atención con el término, un grupo de conservadores que llevaba material peligroso, que pretendían provocar a las mismas autoridades, pero que la policía no los estaba confrontando. Solamente laboraban para quitarle el material dañino a quienes estaban manifestando. En la Cámara de Diputados ya se estaba realizando también la manifestación sin ningún tipo de contratiempo. Todo ocurrió de manera pacífica, aunque las manifestantes aseguraron que fueron vigiladas y seguidas en todo momento por policías, lo cual consideraron como un acoso y un acto también de represión. En esta manifestación se apareció la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, quien reconoció que su partido de Morena se ha quedado corto a legislar sobre el tema del aborto, y dijo que iba a revisar estas peticiones. Pero entonces en el centro las cosas se tornaron más difíciles. En Juárez y Valderas hubo un enfrentamiento, policías y manifestantes.
Los policías habían encapsulado a mujeres, recordemos, habían hecho un cerco para a las manifestantes, para que no llegaran al Zócalo. Policías respondieron con líquidos de extintores, mientras que manifestantes aseguraban que no eran de los extintores, sino que era algún tipo de gas lacrimógeno o gas pimienta, porque acusaban que quemaba la piel. Con las horas, medios de comunicación y testigos aseguraron que los policías en efecto estaban usando gases lacrimógenos, y también fueron videograbadas manifestantes echando bombas Molotov a los policías. El balance de toda esta manifestación: 56 personas heridas, de las cuales las policías sacaron la peor parte. 43 fueron mujeres, 4 de ellas, 4 policías, fueron hospitalizadas, y hubo 13 civiles heridas. Todas ellas, según el reporte de las autoridades y quienes hicieron las atenciones, fueron atendidas en el lugar de la manifestación. Pasadas las 8 de la noche, las manifestantes se retiraron del lugar. Las manifestantes encapsuladas finalmente fueron liberadas. Las policías abrieron ya el cerco para que se retiraran. Las manifestantes no lograron ingresar al Zócalo de la Ciudad de México. El operativo policíaco acabó alrededor de las 8:30 de la noche. Así como están viendo estas imágenes, hubo manifestaciones en otros lugares, en otros sitios. Este clip, ofrezco una disculpa, este clip ya lo había quitado. Este clip fue de una manifestación de ayer, pero aquí se me coló en esta versión. Hubo manifestaciones en diversas partes del estado. Abro paréntesis nada más para acotar a qué me refería con este clip. El clip, los últimos 5 segundos, esos no corresponden a la manifestación de hoy. Continúo. Hubo manifestaciones, además de la Ciudad de México, en Hidalgo, en Veracruz, en Guerrero, en Morelos y en Aguascalientes, al menos en estos lugares de la República Mexicana. Hay muchas cosas importantes que sacar de todo esto. Primero, la gran paradoja, la manifestación más difícil sobre la solicitud de despenalización del aborto o del acceso a un aborto legal y seguro se dio en la ciudad de este país, en donde el aborto está permitido por la ley. El aborto está, pues, regularizado. Otra cosa de llamar la atención también, la exhibida que dio Claudia Sheinbaum a la empresaria. Atención con los protocolos de la policía y las agresiones de las manifestantes y la manera en cómo se organizan. No hay que olvidar que todo se está centrando en tratar de llegar al Zócalo, al centro, al corazón de la Ciudad de México, en donde se encuentra justo Palacio Nacional. Una serie de restricciones que no se había visto para que no lleguen justo los manifestantes a esta zona. Y también hay que recordar que se trata todo esto de un preámbulo a la manifestación del 2 de octubre. El año pasado también hubo una serie de manifestaciones que resultó muy difícil para la policía de la Ciudad de México, para las autoridades capitalinas, poder llevar en el mejor cauce estas protestas ante la aparición de grupos vandálicos. De hecho, el año pasado, una de estas manifestaciones le costó el cargo al jefe de la policía de la Ciudad de México, el cual posteriormente también supimos que se fue, no nada más por el resultado de estas acciones ante estas manifestaciones, sino también por casos de corrupción, de los cuales ya también se les está investigando a Jesús Horta. Pero forma parte de un preámbulo. Tradicionalmente la manifestación del 2 de octubre tiene una mayor cantidad de manifestantes, presencia de hombres en su gran mayoría, y también una gran presencia de personas encapuchadas dispuestas a hacer destrozos, muy alejadas a las exigencias originales de lo que el 2 de octubre representa. Así que mucha atención con lo que hemos estado viendo en las últimas horas, en los últimos días, y lo que estará ocurriendo más adelante. Pero lo más importante, la legalización del aborto sigue siendo un tema al cual los políticos le dan la vuelta. Le tienen miedo por el costo político que puede representar. Si el próximo año serán las elecciones más grandes de la historia, la legalización del aborto puede considerarse como un tema prácticamente fuera de la discusión y de la legislación. Al menos así lo han hecho los políticos
cuando se acercan elecciones es cuando se olvidan justo de esas propuestas, de esos temas que tanta polémica y división generan en la sociedad. Legalización del aborto, bodas entre personas del mismo sexo, adopción por parte de personas del mismo sexo, esos temas que sabemos que hay opiniones encontradas y que requieren obviamente de un amplio análisis y debate entre la sociedad. Así que pues estamos ante este tipo de protestas, atención con lo que viene. Estoy ya de vuelta después de 2 viajes de mudanza para regresar a la Ciudad de México y nos estaremos viendo habitualmente ya todos los días. Estoy de vuelta y estoy de vuelta en casa. Gracias y no olvides reventar el botón de like. Nos vemos ahorita en Twitch. Sí, acabo esta transmisión y nos vamos directo a Twitch. ¿Qué es Twitch? Bueno, en la descripción de este video está el link. Busca, ahí dice Twitch. Nos vamos para allá. Una transmisión media hora para platicar con todos ustedes. Gracias nuevamente y no olviden reventar el botón de like.